Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta inauguración del octavo ciclo de charlas de filosofía contemporánea 2024. Como saben, es un esfuerzo que la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Editorial Universitaria, en conjunto con la comunidad filosófica de Monterrey, ha hecho desde hace varias temporadas. Y es un gusto pues seguir avanzando en esta tarea de difundir el conocimiento filosófico en nuestra ciudad y pues realmente en todo México. En esta ocasión vamos a iniciar con este ciclo con la participación del doctor Rolando Picos Bobbio. Él es académico investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también es presidente de la Comunidad Filosófica de Monterrey. Él, como saben, es licenciado en Filosofía y maestro en Metodología de la Ciencia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en Humanidades y Artes por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es mi nivel 1 desde 2014 a la fecha. Es profesor investigador de tiempo completo para la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNL y profesor de medio tiempo de la Universidad Pedagógica Nacional en Guadalupe, Nuevo León. El tema que vamos a estar viendo esta noche es el siguiente: generar una identidad filosófica en Nuevo León, complejidades y disputas. Muchas gracias. Gracias, Iracema. Bueno, pues buenas noches. Estamos por iniciar el octavo ciclo de charlas de filosofía contemporánea, como acaba de decir Iracema. Y bueno, pues quería antes explicar un poco el sentido de este ciclo de charlas de filosofía, que es un poco distinto de los ciclos anteriores. Pues estamos muy contentos, en primer lugar, de que ya van 8 temporadas de estas charlas de filosofía contemporánea. Ahora sí ya podemos decir que hemos recorrido el mundo filosóficamente, desde la filosofía oriental, francesa, italiana, alemana, mexicana, latinoamericana. Pues un poco las charlas de filosofía de este año responden también a una propuesta precisamente de Antonio Ramos Revillas, el director de la Casa Universitaria del Libro y Publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien el año pasado me planteó la posibilidad de hacer un ciclo de charlas, pero esta ocasión centradas en la filosofía en el norte de México. Y pues platicando con Rolando, pues vimos la posibilidad de hacerlo y también pues nos preguntamos por qué no hablar de la filosofía que nosotras mismas estamos haciendo. Así que pues por esa razón es que inicia Rolando Picos este ciclo de charlas para hablar un poco de su propio recorrido, de su propia itinerario intelectual y filosófico. Y pues solamente quería brevemente pues describir un poco qué es, quiénes van a estar presentes en este ciclo, porque ahora, a diferencia de otros años, pues nos vamos a topar con que, bueno, esta o este autor, quiénes son, ¿no? De qué tratan un poco estos temas, porque además ya nos hicieron el comentario de que son títulos un poco desconcertantes. Entonces quería pues dedicar un momento nada más en este inicio para explicar de qué va el ciclo. Pues bueno, inicia Rolando Picos con generar una identidad filosófica en Nuevo León, complejidades y disputas. Pues efectivamente el doctor Rolando ha centrado buena parte de sus reflexiones y de sus trabajos en indagar históricamente, filosóficamente, sobre la producción filosófica en nuestro estado. Entonces, bueno, pues esperamos pues escucharlo para
ver precisamente estas disputas, esta historia de la filosofía en cierto modo en nuestro estado. No una historia tampoco tan lejana, sino una historia muy reciente. ¿Quiénes han producido filosofía recientemente? El segundo evento que tenemos, la segunda charla, estará a cargo de la doctora Heidi Alicia Rivas, que nos visita de la Universidad de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua. Ella va a hablar sobre investigaciones filosóficas sobre la paz, que es su tema de trabajo doctoral. Pues ya ha publicado libros y artículos en torno a esta cuestión de la cultura de la paz, la filosofía sobre la paz, etc. Una pues, especialista en la filosofía de Hanal, entre otros temas. Este evento será el 24 de mayo. El 21 de junio tendremos una visita de la doctora Carla Judith Castillo Villapudua, que viene de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella tituló a su charla Curiosidades, Encuentros y Desencuentros en mi búsqueda filosófica 2010-2024, atendiendo precisamente esta idea de que exponga su propia historia filosófica, su propio pensamiento filosófico. El 19 de julio yo daré la charla sobre, el título Pensamiento Filosófico, Crítica y Humanidad, pues expresa un poco algunas de las líneas que he seguido en mi desarrollo profesional como filósofo. El 16 de agosto también estará con nosotros el doctor José Luis Cisneros. Él hablará sobre esta propuesta que ha hecho sobre una metafísica de la relación como sustento del filosofar. Algunos de ustedes seguramente ya conocen esa propuesta. Entonces, pues estaremos viendo lo que se está produciendo precisamente de filosofía, menos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 27 de septiembre tendremos la visita de la doctora Verónica Murillo Gallegos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta charla se titula Pensar desde la frontera del lugar común, los orígenes del pensamiento mexicano, que igualmente pues tratará de su recorrido filosófico, de su propia propuesta filosófica. Del 18 de octubre estará el doctor Jorge Aguirre Sala con el siguiente tema: cómo llegué a la filosofía, qué hice ahí, por qué salí de ahí. Claramente pues hablará sobre su paso por la filosofía. El doctor Aguirre Sala en un principio enfocó sus estudios sobre la ética del placer. Él fue maestro en la Universidad de Monterrey, ahora está en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y recientemente se ha enfocado más en temas de filosofía política, democracia y otros asuntos. Y por último, cerraremos las charlas el 22 de noviembre con la presencia del doctor Juan Carlos Ayala Barrón de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Filosofía aplicada a culturas en contornos de violencia criminal. El doctor Juan Carlos Ayala es uno de muchos y muchas que están enfocando sus esfuerzos filosóficos en la práctica filosófica, en la filosofía aplicada, y entonces nos hablará un poco de su experiencia en esta aplicación de la filosofía en el contexto de cárceles y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues bueno, ya no les quito más tiempo al doctor Rolando Picos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este inicio de las charlas de filosofía contemporánea. De nuevo, muchas gracias a la Casa Universitaria del Libro por todo el apoyo que siempre nos brindan en esta colaboración con la comunidad filosófica Monterrey. Pues sin más, los dejo con el doctor Rolando Picos. Muchas gracias. Primero que nada, pues muchas gracias a Iracema y gracias a todas y a todos quienes vinieron hoy.
Pues la idea es un poco compartir, como ya bien dijo aquí nuestro colega, un trayecto formativo y un trayecto de investigación, aclarando que no únicamente me he dedicado a la cuestión historiográfica de la filosofía de Nuevo León, y justamente tengo algunas otras líneas de las que les quiero platicar. Yo pues un poco de la vieja guardia, normalmente hago un texto como una especie de guión que voy leyendo, ¿no? y lo voy acompañando de una presentación, y le titulé así: Generar una identidad filosófica en Nuevo León, complejidades y disputas. Y esto tiene pues una razón profunda, porque yo parto de la hipótesis que no tenemos justamente una tradición, que estamos configurando una tradición todavía sin mucha claridad, por diversas circunstancias que tienen que ver con la cuestión geográfica, política, cultural, social, por el lugar que ocupa la filosofía en la sociedad y en particular en la universidad, ¿no? Por el modelo de universidad, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo, de eso también voy a hablar en Chihuahua la próxima semana, que sí hay una división en las regiones geográficas, y como nosotros sabemos, pues la filosofía suele predominar más en el centro del país, hay un poco algo ahí en el sur del país, y en el norte pues ha enfrentado muchos obstáculos y ha tenido que ser rescatada. También vamos a hablar de esa historia del rescate de la filosofía, que algunos colegas y yo pues creo que hemos estado en esa defensa de la filosofía dentro de la universidad y fuera de la universidad. Pues esa es la razón de ser fundamental de la comunidad filosófica Monterrey. Decía Tirso, bueno, que me tocó en suerte abrir la charla, pues en realidad eso me pone un tanto inquieto, un tanto nervioso, me parece como que inmerecido, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para estar hablando de las cosas que he hecho, ¿no? Pero bueno, un poco fue el azar de la circunstancia, un poco fue cuestión de organización de las charlas, y también coincidió pues con otras cosas de esta misma semana y otras cosas que vienen después. Y esa es creo que esa es la condición de los investigadores y de los investigadores en filosofía. O sea, que constantemente tenemos que ir generando textos o dar charlas, dictar conferencias, etcétera, etcétera. Entonces la labor intelectual suele ser bastante compleja, y mucho más compleja porque en el norte del país no suele haber muchas ventajas y suele haber muchos apoyos para este tipo de labores. Le agradezco al doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la universidad, y por supuesto al doctor Antonio Ramos Revilla, director de la Casa Universitaria del Libro, su apoyo para mostrar esto, que pretende ser una de las muchas evidencias del compromiso humanista de la universidad y de su apertura pluralista. No es poca cosa para celebrar en un contexto donde, para recordar a nuestra querida Alejandra Rangel, el desierto crece, ¿no? Esa expresión heideggeriana, ¿no?, que nos va hablando pues del tipo de mundo y del tipo de sociedad en el que estamos ahora viviendo. Para mí resulta mucho más vital, siempre más vital, más potente, reconocer la filosofía viva, la que se genera en las distintas trincheras del pensamiento y la acción, que solo la que celebra el monumento, el recuerdo o la obra canonizada en la historia. No porque ello, estas celebraciones, estas obras canonizadas, estos festejos y aniversarios, dejen de tener alguna importancia en cuanto a una trayectoria filosófica personal, me parece bien, sino más bien porque acaso la filosofía viva siempre es, para expresarlo en términos Foucaultianos, ontología del presente, y la filosofía es algo que se necesita hoy, no solamente la evocación o el recuerdo nostálgico de la filosofía que da para eventos de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que la filosofía cumple un servicio público, cumple una función social, tiene una utilidad en otro sentido, ¿no? Una utilidad instrumentalista, y siempre es necesaria, y hoy, como lo digo en el cierre, en tiempos de cínicos y de cinismos de los malos, pues es más que nunca fundamental.
Voy a intentar, de acuerdo a las directrices de este octavo ciclo, establecer, sin detenerme demasiado, una arqueología de mis propios hábitos intelectuales, de aquello que, acaso, si son elevadamente generosos, me hicieron por lo menos un aprendiz de la filosofía, pues de lo que se trata es de establecer un trazado, una huella de lo que uno ha sido y de lo que es a través del tiempo, y mientras uno no muera, de aquello a lo que aspira, porque esto no termina sino cuando termina. Para mí, y lo digo con toda la sinceridad, es difícil determinar la etiqueta de filósofo o de filósofa. Yo lo platicaba en otro contexto, en otra charla. Yo asumo la filosofía como forma de vida, asumo en un sentido muy clásico, y yo creo que un título no hace un filósofo o una filósofa, pero una actitud sí, una actitud filosófica donde uno trata de ser medianamente coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, que con eso ya es bastante, ¿no? Entonces no me importa demasiado si uno asume la etiqueta o no de filósofo o de filósofa, si uno es importante o es marginal. Yo no sé, este asunto también interesante para pensar cuáles son los márgenes de la filosofía y si hay filósofos y filósofas en esos márgenes, o cómo está la cosa. Si la filosofía es, como expresa su origen, filia, no creo que a nadie le interese demasiado si poseo los méritos o las credenciales académicas para ostentarme como filósofo, o si lo que yo he dicho o escrito, lo poco que he escrito en relación de todo lo que quisiera escribir, es importante. Si pertenezco a una tribu, a un club, a una cofradía de pensamiento autorizada, digna del reconocimiento oficial o académico, es decir, filomarxista, heideggeriana, analítica, neorrealista, Foucaultiana o de otros etcéteras. Lamento al público la desilusión del no experticia, Toda etiqueta es para mí, a final de cuentas, reducción de las posibilidades del pensamiento. Soy ridículamente inauténtico y a veces bastante mediocre en comparación a lo que aprendo continuamente de todo lo que yo no soy, es decir, mis alumnas, mis alumnos, mis maestras y mis maestros a quienes admiro, pero que también procuro no imitar, porque yo sí creo esto, que uno tiene que ir elaborando un sendero, obviamente siempre en diálogo con otros, con otras ideas, pero tratando de encontrar el sendero propio, ¿no? A esta edad, tampoco, y afortunadamente, caigo tan fácil bajo el embrujo del canto de las sirenas. He aprendido, además a fuerza de la experiencia, que nadie es profeta en su tierra, y eso continuamente se lo digo también a mis alumnos, ¿no? Que no esperen que el reconocimiento de la obra o de la trayectoria se logre aquí en casa, más bien es hacia afuera ese reconocimiento, es hacia afuera esa tarea. Descartes decía en el discurso del método, creo que lo dice, o en la meditación, no me acuerdo bien, que había que salir a leer del gran libro del mundo, es decir, no había que quedarse, había que abrirse, y ahorita, pues bueno, me parece fundamental tener esta visión plural, cosmopolita, porque hoy la filosofía tiene ese carácter. No podemos pensar en términos estrictos de una identidad que no le debe nada a nadie, ¿no? O de una identidad o de identidades que no están en relación con sus correspondientes alteridades. En este empeño de identidad narrativa tendría que partir de algunos presupuestos, pues sería tonto no aprovechar el tiempo y la circunstancia, porque este testimonio, creo que es testimonio personal, no se repetirá jamás. Y también porque tan solo hace un par de días expresé mi desacuerdo con esta, para mí, y vuelvo a repetirlo, extraviada aspiración de una buena cantidad de colegas filósofos y filósofas que andan en busca de cleos, fama, antes de que parezca de verdad. Para mí, eso yo lo comentaba también esta misma semana, me parece fundamental saber cómo conducirse en este sentido de la vida filosófica. Me parece, y recalco en ello, que hablo en primera persona, que la seducción del falso reconocimiento social, la popularidad, así entrecomillada,
o aquello que llama Kundera la imagología, es algo de lo que no estamos exentos quienes practicamos la filosofía o ciertas formas, sobre todo creo las académicas, del filosofado. Cuestión pues de perspectiva, se vale por supuesto disentir de estas ideas, ¿no? No necesariamente tienen que ser compartidas, ¿no? Y bueno, y también el concepto mismo de autenticidad, que como todo en filosofía está abierto a la discusión. En principio es preciso decir que nunca existe un motivo definitivo de la vocación filosófica, pues esta surge, hablo por mí, al menos en mi caso, en gran parte del encuentro de circunstancias aleatorias, de convergencias inesperadas y de posibilidades. Puedo decir, aunque pareciera contradictorio, que mi verdadero encuentro con la filosofía no se dio en mi inicial formación filosófica, es decir, cuando estudié la licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Adelanto que salí un poco harto y fastidiado en aquel momento y casi que me juré que nunca iba a regresar. Y mírenme aquí, regresé a la facultad, regresé a la filosofía completamente, después de haberla abjurado, ¿no? Y en ese viaje, cuando estaba en la dimensión del rechazo, pues aproveché para abrirme a otras perspectivas, a la sociología, a la historia, a la antropología, a la política, y creo que eso me hizo bien. Creo que eso me hizo ver que era necesaria, o que es necesaria siempre en la filosofía, por supuesto, este diálogo de los saberes, de las distintas formas de pensamiento, ¿no? Que la filosofía pueda dialogar con otras disciplinas, ¿no? Que pueda aportar, que pueda haber esta inter y multidisciplinaridad, ¿no? Y si se puede, y ya es demasiado pedir, transdisciplinaridad, ¿no? Esta palabra que tanto usan y que tampoco entienden, ¿no? Entonces, puedo decir que mi encuentro con la filosofía, aunque pareciera contradictorio, no se da en mi formación inicial, sino en el aprendizaje de los elementos de aquello que reside en su propio centro, en el centro de la filosofía. La filosofía en el sentido de investigación, ¿no? La investigación como actitud y como modo de responder al asombro, ese asombro de que nos habla Aristóteles, ¿no? Ese tamatsein, ¿no? Ese asombrarse, ese inquietarse por las cosas, ese inquietarse por aquello que me rodea, por aquello que sucede, por aquello que acontece, ¿no? Por aquello que siempre está en relación conmigo. Entonces ya les dije, yo tuve que salir para volver a entrar. Creo que cuando regresé mejor. Y aquí, por ejemplo, una pequeña anécdota fuera del guión. Cuando yo estudié filosofía, una de las cosas que siempre odié fue la filosofía medieval. Me parecía absolutamente fuera de sentido, ¿no? Casi me parecía teología. Y entonces no ponía demasiada atención, la verdad. No era propio de la inmadurez, ¿no? Ese rechazo, ¿no? Yo me brinqué, claro, pasé el curso con 70, pero lo pasé. Yo me brinqué todo ese periodo y más bien me fui directamente al Renacimiento, ¿no? Como negación, según yo, absoluta de ese periodo oscuro, como dice Voltaire, ¿no? De esa época decadente que fue en la Edad Media. Pamplina, nada de eso, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y fue hasta el doctorado propiamente, la maestría un poco, pero en el doctorado donde ahora sí que la divinidad, Zeus o quien ustedes quieran me castigó, y tuve que hacer todo el recorrido. Les adelanto un poquito porque en realidad no me dio espacio para hablar de mi tesis de doctorado, pero mi tesis de doctorado me obligó a hacer un recorrido por la filosofía desde la antigüedad, pasando por el cristianismo, pasando por la Edad Media, hasta llegar a la modernidad, ¿no? Y hasta el pensamiento contemporáneo. Y en ese trayecto, pues aquí me encontré. Pues entonces sí, me puse a leer en serio a San Agustín. Me puse a leer en serio, ahora sí en serio, a Santo Tomás. Y me puse a leer en serio a San Francisco, de forma tan intensa que hasta en la casa creían que yo realmente
había entrado en un proceso de conversión. Así bueno, entendí pues en ese momento que yo debía de haber tenido otra actitud cuando estudiaba la licenciatura, pero quizás fueron muchas circunstancias las que me llevaron a ese rechazo. Pero aquí, de ese producto, de esa experiencia, yo lo que puedo afirmar es que uno no puede brincarse la historia del pensamiento filosófico, la historia del sistema de las ideas, como que seleccionando lo que me gusta y lo que me cae bien, y lo que no me cae bien pues lo ignoro, ¿no? Para entender la filosofía renacentista y para entender la filosofía moderna es importantísimo y fundamental conocer todo este trayecto, conocer toda esta genealogía de las ideas en la Edad Media, ¿no? En la patrística y en la escolástica, y cómo también estos periodos tienen que ver con algo que les antecede, que es el caso del pensamiento helenístico romano, ¿no? La filosofía helenística, ¿no? De esto que hemos estado hablando esta semana, ¿no? Regreso un poco al texto, creo que me moví mucho la slide. Este salir, pues, como les decía, se nutrió multidisciplinariamente, y en ello tuvo mucho que ver mi acercamiento a dos disciplinas en las que, si bien puedo decir que no soy experto, que sí he publicado algunas cosas, que es el análisis del discurso y la sociolingüística. Y este acercamiento tuvo que ver con una coyuntura, tuvo que ver con una profesora en particular, a quien yo, aparte de tenerle mucho cariño, le reconozco mi formación inicial como investigador, porque también aquí lo afirmo, la licenciatura, salvo hasta hace muy poco, las licenciaturas en filosofía no formaban para la investigación, lo cual es una antinomia completa, ¿no? Si querías aprender a investigar, tenías que ir al posgrado, ¿no? Yo hice la maestría en metodología de la ciencia, y ahí me encontré con la doctora Lidia Rodríguez, y ella fue la que me formó así con esa labor paciente, ¿no? Con ella pues no solo aprendí a reconocer el fenómeno lingüístico desde la perspectiva discursiva, sino también la importancia, y esto sí lo puntualizo, la importancia de la construcción teórico-metodológica de cualquier investigación. Eso sí lo remarco porque es importante a la hora de investigar tener una fundamentación teórica, metodológica adecuada respecto al objeto de estudio, ¿sí? Y de esto, por supuesto, no está exento la investigación filosófica, sino también tiene sentido. Dos puntos encuentro allí de relevantes: la apertura del análisis a una perspectiva multidisciplinaria, porque mi tesis de maestría, este es un libro que publicamos, mi tesis se llama El discurso zapatista, un análisis de la entrevista de Julio Scherer al subcomandante Marcos. Se da en el contexto, por eso la imagen, ahí está la imagen, es una imagen de proceso, ¿no? Cuando fue la famosa caravana zapatista, y Julio Scherer, cuando el proceso era un poco más íntegro que hoy, Julio Scherer entrevista al subcomandante Marcos, ¿no? Y entonces lo que yo hice en mi tesis fue hacer un análisis multidisciplinario, no solamente desde el análisis del discurso, sino desde la historia, la teoría política, la teoría de la argumentación, y la semiótica, ¿no? Entre otros. De tal manera que en la investigación fui creciendo y fui aprendiendo muchas cosas. La tesis le fue muy bien, mi tesis le fue muy bien. Luego ganó concurso de investigación, y luego pues tuvimos la fortuna de publicarla, y fue el primer texto que publicó la facultad dentro de una colección de investigación, ¿no? Entonces por eso sí estoy muy agradecido, y para mí ha sido pues como que un antes y un después la maestría en los términos en los que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, la perspectiva multidisciplinaria focalizada en fenómenos sociales observables, idea en la que yo considero que también la filosofía puede y debe aportar en esta dimensión que también Tiso decía, bueno, está la filosofía práctica como aquello que hace el doctor Juan Carlos Ayala, ¿no? Para analizar desde la perspectiva filosófica lo que está sucediendo en una ciudad como Culiacán, ¿no? En esa cultura del
del narcotráfico, en fin, lo que sucede en buena parte de Sinaloa. Bueno, la filosofía puede y debe decir y debe tener una posición juiciosa, por supuesto, pero que implique tratar de explicar y tratar de aportar algo en la comprensión de los problemas y en la medida de lo posible en la solución de los problemas, ¿no? Ahí está también el valor de la filosofía. Y bueno, y también destaco el compromiso verdadero, riguroso y ético de una directora de tesis con su tesista, el marco de las exigencias que me parecen fundamentales en investigación para que uno madure como investigadora o investigador, ¿no? Un director de tesis, una directora de tesis no puede ser complaciente, tiene que ser crítica, y la investigación, por supuesto, por naturaleza, tiene que ser crítica. Y ustedes saben, bueno, hay distintos niveles de la investigación, distintos alcances de la investigación, pero así sea investigación de corte descriptivo, debe ser siempre una investigación crítica. Debe partir, también lo digo esto fuera de guión, debe partir de la sospecha, ¿no? Debe partir de la sospecha sobre las interpretaciones de lo que se cree o de lo que se ha dicho sobre algo, ¿no? Y de repente, pues cuando no hay ese etos del investigador y ese etos de quien dirige, entonces la investigación pues deja de tener esa potencia transformadora de interpretación de la realidad que puede tener. Y me parece que esto abarca todos los campos, la filosofía, la sociología, la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue una asesoría sin complacencias, la experiencia fue muy positiva y en algún post facebookero, ¿no? Recuerdo, comenté en el 2020 lo siguiente: es lo padre que el Facebook te recuerda las cosas ridículas que has publicado y las cosas sublimes que dice que te siguen gustando, ¿no? Y una de las cosas que me sigue gustando es esto, ¿no? Porque yo escribí y les dije a mis estudiantes: lo que yo pido de mis tesistas, con la esperanza y el deseo que eventualmente, si se dan las condiciones, si ustedes acceden, es que sean capaces de replantear críticamente una circunstancia, una práctica, un saber, un modo de pensar la realidad. Para mí, ese es el sentido de investigar como medio de generar acontecimiento, novedad, perspectiva. Aquí abundo un poquito también porque cuando hice la tesis doctoral, también, ya que estamos en nuestros trazados de la vida, yo tenía dos directores de tesis. Un director colombiano que no le entendía nada cuando hablaba y un director español. Ambos son excelentes amigos míos, ¿no? Pero uno quería, uno me daba largas para aprobarme el proyecto porque decía que no había llegado al verdadero planteamiento del problema, y me tardé 2 años, 5 versiones del proyecto, sí, muy bonito, pero todavía no llegas. Y el otro director de tesis, colega, amigo, pues la veía desde la perspectiva Foucaultiana, de ahí pues esa huella, ¿no? Y entonces, finalmente, dejé la perspectiva Foucaultiana porque la idea no era hacer otro ejercicio de admiración de la obra y de los planteamientos de Michel Foucault. Y hay muchas tesis de Michel Foucault, y hay mucho, ¿no? Es un campo muy fecundo, ¿no? Es la teoría como caja de herramientas, como hemos dicho, pero en realidad el asunto era, esto es muy trabajado, ha sido muy trabajado, y hay muchas perspectivas, y hay que ir más allá de Foucault. Eso es otra de las cosas que también estaré planteando el próximo mes. Hay que ir más allá de Foucault, y hay que contradecir a Foucault, porque ese es el sentido también de la investigación. Finalmente, como les digo, me quedé con el otro, con el que me dio largas, ¿no? Y fue cuando entonces mi tesis aterrizó, mi planteamiento del problema aterrizó, y entonces ya encontré mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio era establecer una genealogía de las relaciones de amistad en la antigüedad, en el cristianismo y en la modernidad, ¿no? Y ese fue el ejercicio interesante. Pero destaco esta anécdota
por la importancia que tiene también el compromiso y la no simulación cuando uno está dirigiendo un ejercicio de una tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. La tesis de doctorado pues es rigurosa, ¿no? Y aparte la perspectiva siempre debe ser ética también. Afortunadamente todavía no existía la inteligencia artificial y esas cosas cuando yo hice la tesis, y entonces la cuestión de los plagios, pues bueno, pues era así como que más natural, ¿no? No había todas esas herramientas. Uno pues es heredero de cierta formación que uno ha tenido. Yo reconozco varias influencias ahí, ahora sí que la licenciatura a lo largo del tiempo, ¿no? Los profesores que yo tuve, Juan Ángel Sánchez, José Luis Méndez, César Rivera, profesores siempre un poco de la disidencia, vamos a decirlo así, pero también la coordinadora Nora Berumen también, a pesar de mis discrepancias con ella, porque no creo que cuando se habla en femenino o en masculino, y aquí recuerdo la historia en femenino, cuando se dice las filósofas que nos formaron, ignoremos olímpicamente o se ignore olímpicamente a las pocas filósofas que formaron algunas colegas, ¿no? Como que si todo uno hubiera sido formado solamente por aquello que lee, ¿no? Uno es formado también académica, intelectualmente, por las actitudes, por los compromisos, por el trabajo de los profesores que uno tiene, ¿no? Que a veces uno no reconoce con suficiencia. Con el paso del tiempo lo vas asumiendo, ¿no? Que parece que no, y aunque te caiga mal a veces, algo te dejan. Y yo sí quería decir eso porque me parece que es prudente en esta perspectiva de una revisión de lo que yo he hecho, ¿no? Más allá de la experiencia formativa de ese momento y del tema que abordé en mi tesis y que ya señalamos que se publicó bajo el título de Marcha Memoria, resultó el encuentro con la obra extensa y disruptiva de Foucault, que inició entonces con el orden del discurso, la lección inaugural en el Collège de France, y el análisis de las relaciones discursivas en tanto relaciones de poder. Esta materialidad, esta dimensión del poder es algo que implica un tratamiento diferente, por lo menos para mí implica un tratamiento diferente respecto a lo que yo conocía o lo que yo sabía de la filosofía. Por eso no podría negar, aunque luego intenté no seguir esa ruta en mi investigación doctoral, la dejé a un lado, pero como quiera que sea quedó ahí una huella. Yo creo que la huella más profunda quedó sobre todo al asumir metodológicamente la arqueología, la genealogía y la hermenéutica, esas tres metodologías, si ustedes quieren verlo así, que me parecen también que yo las he incorporado, incluso en cuestiones que no tienen que ver con el análisis de la filosofía del propio Foucault, ¿no? Ese encuentro teórico, puedo decir, no solo continuó, sino que delineó en buena parte mis propias concepciones metodológicas sobre la investigación y el abordaje de los objetos de estudio. También, creo, me ayudó a ser paciente y, como expresa Foucault, a no tener miedo de comenzar de nuevo, que esta frase también la saco a cada rato, ¿no? Cuando en el segundo volumen de la historia de la sexualidad Foucault dice, bueno, para todos aquellos, para los que volver a empezar, revisar todo una y otra vez y desechar lo que no está uno de acuerdo y volver a empezar, para todos aquellos que no están en esta dimensión, no somos de este mundo. O sea, la investigación siempre es una posibilidad de regresar, y esta posibilidad de regresar implica también desarrollar la paciencia y desarrollar la escucha, ¿no? Y obviamente en filosofía este profundo ejercicio y este profundo compromiso con la lectura, porque no podemos, porque la lectura es el sustento fundamental a partir del cual nosotros podemos dialogar con las teorías, con las corrientes, con las y los autores, ¿no? Y tratar de generar, digamos, un pensamiento propio en la medida en que ello sea posible, ¿no? Porque, otra vez, bueno, que es un autor, ¿no?
Ya que de acuerdo al objetivo de esta charla se trata de dar a conocer el de los autores, su trabajo teórico y conceptual, sus influencias y referentes, así como los temas y problemáticas a los que se han dedicado sus estudios e investigaciones, así se señala en la justificación de esta actividad. Pienso que, aunque complejo, el efecto de este autoexamen expuesto puede tener como expresión objetiva el generar líneas de conexión para pensarme a mí mismo en contexto y al mismo tiempo transparentar la tremenda evidencia de mi capacidad de dispersión geminiana. Es decir, como yo no sabía por dónde, a ver, tengo que hablar de esto, ¿por dónde le doy? ¿Cómo lo trabajo? Y entonces, lo que se me ocurría, pues entonces tengo que ver esta genealogía, la arqueología de mis hábitos intelectuales, decía, y esta genealogía de las diferentes ideas y los diferentes temas, ¿no? Tratando de encontrar las conexiones y cómo se fueron dando estas conexiones en textos o en escritos o en conferencias o en otras actividades que uno hace, que sí tienen un referente respecto a otras cosas que uno ha hecho, ¿no? Buscar pues en la obra un espejo, aunque siempre la mirada externa será más precisa con los detalles. Y eso sí, ¿verdad? No creo que un autor o un escritor o un filósofo que habla sobre sus propias propuestas no se le escape algo, ¿no? Yo creo que muchas veces quien lo lee, quien lo escucha, puede tener mayor claridad de muchas cosas. De hecho, así funciona el asunto de la hermenéutica. Hechas las advertencias, puedo señalar que mi trabajo de investigación filosófica se direcciona fundamentalmente en 3 direcciones importantes, de las que daré cuenta, y otras tantas sendas emergentes que han salido en el camino. Sendas, por cierto, que creo están marcando ya la apertura de otras líneas de investigación. ¿Y por qué no? El abandono de las que tenían, ¿no? Pues, yo no creo, yo por mi propia forma de ser, y aunque el sistema te exija que seas un especialista en tal cosa, que cultives con denuedo una línea de investigación porque es la que te va a mantener en el SNI, etcétera, etcétera. Bueno, para mí, si hay una cosa que me interesa, pues la voy y la abordo, ¿sí? Y a veces la abordo desde cero, ¿no? A veces la abordo desde un reto, ¿no? Me gustan los retos en ese sentido, ¿no? Y me gustan porque aprendo mucho. Me gustan porque aprendo mucho y ya tengo unas ideas un poquito más claras, ¿no? Hechas las advertencias, son 3 direcciones, primero las enuncio, que esas son las que están aquí, en términos generales, y luego las explico en forma un tanto más detallada. La primera, una historiografía de la filosofía propia, ligada a las circunstancias de la presencia de la universidad y su relación o no con su humanismo fundante, que es, ya explicaré un poco dónde abordamos esto, ¿no? Pero es este asunto de la tradición filosófica, ¿sí? De si hay o no hay, y si es original la filosofía que se genera y se practica por nuestras tierras. 2, o B, un trabajo de producción en el campo de la didáctica y los modelos de la enseñanza de la filosofía. Este campo pues también se aparece como necesidad, desarrollado a partir de la problematización inicial del concepto de la tradición y también del famoso modelo de competencias en la formación universitaria, ¿no? Un modelo por competencias que cuestionable en muchos sentidos, ¿no? Que ni siquiera hablamos de competencias filosóficas cuando hablamos de la formación en la licenciatura en filosofía, ¿no? Y C, una reflexión crítica orientada hacia el campo de la filosofía de la educación, sus aspectos éticos, sus fundamentos y sus fines. Yo diría que puedo agrupar estas 3 direcciones en las que yo he trabajado pues en los últimos casi 20 años, ¿no? En los textos que he producido más o menos en los últimos 20 años, donde pues he logrado, digamos, cierta comprensión, he logrado cierta producción más o menos coherente, ¿no? Y bueno, paso ahora entonces a caracterizar cada una de estas líneas de investigación. La primera, pues la relativa a la historiografía de la filosofía propia, en Nuevo León,
ligada a la circunstancia de la presencia en la universidad y su relación o no con su humanismo fundante y lo que yo llamo los límites de su humanismo discursivo. O sea, el voto por la Universidad del Norte, ese que señora Alfonso Reyes planteaba, una idea, un modelo de universidad, ¿no?, que se fundara también para generar, no solamente para generar identidad, sino para plantear una misión humanista, ¿no? Como dice por ahí, si uno va a rectoría, ¿no?, lo que dice Raúl Rangel Frías, ¿no?, algo así como la misión fundamental de una universidad es darle al sujeto una identidad, o algo así más o menos dice, ¿no? Y esto, pues, esto lo abordamos sobre todo en 3 textos, ¿no? Primero en Filosofía y Humanismo en el siglo XXI, que es este que está ahí aquí a la izquierda, el segundo, que se publica en el 2008, de Filosofía y Tradición, que se publica en el 2011, en una coedición con la Casa del Libro, con la universidad, la Casa del Libro Universitario, la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿no?, con un querido colega, doctor Antonio Núñez, ya fallecido, que había sido director de la licenciatura en Filosofía en Zacatecas. También tengo que decirlo, pues, es que pues, siempre he estado ligado, la Universidad Autónoma de Zacatecas es mi otra casa, ¿no?, evidentemente por todo lo que me proporcionó, ¿no? Y el libro que, pues, diríamos, estrella ahí, ¿no?, el libro más metodológicamente armado, diría, y más propio, es el Inventario de la Filosofía en Nuevo León, que trabajamos Miguel de la Torre y un servidor, y lo trabajamos como ahora sí, como una casualidad, o como una convergencia de proyectos que cada quien tenía, los proyectos, famosos proyectos PAICIT, los proyectos apoyados financieramente por la universidad, y a mí me interesaba saber, bueno, rastrear cuál era justamente cuáles eran las distintas etapas y los distintos protagonistas de la filosofía en la Facultad de Filosofía, ¿no? Y un poco, bueno, qué habían aportado, cuáles eran sus concepciones sobre la filosofía, sobre la utilidad, sobre la pertinencia, sobre la naturaleza social. Y entonces lo que yo me había planteado en ese proyecto era hacer una serie de entrevistas a profundidad, y el texto se construye a partir de estas entrevistas a profundidad con buena parte de profesores e investigadores relacionados con filosofía, que tuvieron algún vínculo con filosofía o tuvieron alguna función directiva, ¿no?, o estimularon o proyectaron a la filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Por supuesto, no están todos los que deben de estar, ¿sí? Hay críticas muy señeras, ¿no? No están las mujeres, por ejemplo, porque había las colegas, ¿no? Porque el criterio estrecho en aquel entonces era que debían tener obra escrita, ¿no? Pero insisto, uno publica y luego se da cuenta de las tarugadas que uno hace, pero con todo y esa limitante, lo que obliga también como que a corregir a posteriori, ¿no? Con todo y esa limitante me parece que es un texto que sigue siendo interesante, ¿no? Entonces, la gran pregunta que subyacen en estos textos, que motiva justo el título de esta charla, es si existe o no una tradición y una identidad filosófica en Nuevo León, incluso allí de la universidad. Filosofía y Humanismo en el siglo XXI, cuyo trabajo de fundamentación y de compilación, pues lo tengo que decir porque si no me voy a quedar con la espinita, lo hice yo, el libro lo armé yo, la foto de portada yo la elegí, estuve de acuerdo propiamente ahí con don Julián, que estaba ahí en el departamento editorial de la facultad, revisando las pruebas, hice el prólogo y sin embargo aparezco acompañado. Pues así era, ¿no? Pero bueno, aquí reivindico que yo hice ese libro, que fue compilaciones, así fui el compilador tal cual y el que hizo el prólogo. Y hubo una coyuntura ahí importante, ¿no? Que
que generó ese texto, ¿no? Y por eso nos dimos a la tarea de impulsarlo, ¿no? Entonces, este texto es una respuesta teórica a una coyuntura práctica que en su momento puso en peligro la existencia de la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, que se vio obligada a emigrar por entonces al subtítulo de Humanidades, así, póngale comillas, ¿no? ¿Qué significaba esto? ¿Era necesario? ¿No? Claro, los argumentos eran, es que este colegio está en crisis, tiene muy pocos alumnos, si no lo modernizamos, entonces pues esto no vamos a tener que cerrarlo, vamos a hacer así como especializaciones de una genérica licenciatura en humanidades con una situación en historia, con una situación en filosofía y así, ¿no? O en letras. Afortunadamente este proyecto pues no mantuvo la licenciatura en filosofía en ese momento, ¿no? Le tuvieron que adjuntar las humanidades, pero curiosamente fue una respuesta más o menos adecuada en su momento a este afán evaluativo, porque la cuestión era que estamos en el contexto ya de la presencia más clara del neoliberalismo, de las políticas neoliberales en la educación, y había que ser rentable la carrera de filosofía. Entonces lo que se plantea en este texto es un diálogo con distintos profesores que invitamos para un diálogo que no tuvimos nosotros como profesores, hay que decirlo, para tratar de entender, bueno, ¿y qué es eso de las humanidades? ¿Y qué es eso del humanismo? ¿No? Y se nos ocurrió en ese momento hablar de antihumanismo, ¿no? Estábamos todavía con humanismo, ¿no? ¿Qué es eso y cómo lo vamos a incluir curricularmente, ¿no? El tiempo dio la razón a quienes en su momento no estuvimos de acuerdo con ese salvamento, hubo incluso hasta una votación, pero creo que el intento de clarificar los sentidos del humanismo en tiempos distópicos es plenamente vigente, ¿no? Eso me parece también interesante. En Filosofía y Tradición, que es un texto que surge también de un evento, de una red, la Red Centro Norte de Investigadores en Filosofía, que va a cumplir sus 15 y que vamos a tener la fiesta este año en octubre en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente presido esa red. Bueno, pues fue la convergencia, el tema general era eso, ¿no? Filosofía y tradición, y ahí se estaba gestando luego lo que tuvo mucha fuerza, o que tiene hoy mucha fuerza en la Ciudad de México, en UNAM, que es la filosofía mexicana, ¿sí? Ahorita hay un boom de filosofía mexicana y jóvenes estudiantes que se están formando en ese campo. La facultad pues apenas estamos, bueno, ni en pañales en eso, ¿no? En esa reivindicación, pero en ese momento, bueno, fue cuando empecé a contactar con colegas de otras universidades, una relación académica más intensa, y entonces el planteamiento de la tradición central, bueno, el planteamiento a partir de las preguntas sobre el significado de la tradición me pareció fundamental, ¿no? Lo leo porque eso no puedo improvisar tanto. En Filosofía y Tradición se reflejan una serie de preocupaciones derivadas de una discusión de naturaleza más colectiva. ¿Cuál es la especificidad de nuestro pensar filosófico iberoamericano y cómo se concreta en nuestra circunstancia inmediata? ¿Dónde radica la originalidad y sentido de innovación que tiene o puede tener la filosofía mexicana? Esas eran las preguntas. Aquí las influencias y conexiones teóricas son múltiples y responden también a una crisis de un modelo formativo que no acaba de incorporar críticamente la circunstancia iberoamericana y mexicana del filosofar, porque si algo tienen nuestros programas de filosofía, sobre todo en licenciatura, es que todavía la filosofía mexicana y la filosofía de los pueblos originarios aparecen marginalmente, o no aparecen. Y entonces, pues, la pregunta pues, que se hace en ese texto y que se hacían las y los colegas en su momento, en ese coloquio, me parece que tiene sentido. Y bueno, el inventario del que ya he hablado un poquito es un trabajo mayor en coautoría con Miguel de la Torre, que se formó en filosofía, luego se desdijo de la filosofía, se hizo pedagogo, ¿no? Pero a pesar de todos sus ires y venires con eso, yo siempre he mantenido un diálogo
un diálogo muy fecundo con él, y creo que sí, él asumió una perspectiva finalmente filosófica, la perspectiva de Guyana, y eso nos permitió así como un puente también dialógico interesante, ¿no? Y ahí la pregunta generadora es clara en este trabajo, en este inventario. La presencia de la filosofía, la enseñanza de la filosofía, particularmente la que se enseña desde hace casi 75 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, meramente reproduce saberes filosóficos en un sentido historiográfico, o acaso posibilita la creación, la innovación, término que de repente ese término de innovación suena medio difícil, la innovación de la filosofía que se hace en Nuevo León, en particular en Monterrey. Si se fijan, pues también hay un nexo de esto que planteábamos respecto al otro texto de filosofía y tradición. El valor del libro, ya también lo he dicho, es su carácter testimonial, ya que su metodología implica entrevistas a profundidad con profesores protagonistas de diferentes periodos en la Facultad de Filosofía y Letras. Los puntos de vista, algunos contrastantes, le dan un valor particular, y el mismo hecho de que se trate de un primer esfuerzo por caracterizar una perspectiva regional de la filosofía, y eso sí podríamos señalarlo. Hay una originalidad, no hay una originalidad total, porque la idea también responde un poco a un eco de lo que Gabriel Vargas Lozano había hecho por su parte en un trabajo que desarrolló en la UAM, el inventario de la filosofía mexicana en el siglo XX, ¿no? Pero lo que nosotros hicimos fue tomar la circunstancia regional, y en realidad fue uno de los, digamos, de los primeros intentos, ¿no?, de tratar de clarificar y de analizar justamente lo que acontecía aquí, ¿no? La historia del Colegio de Filosofía, contado por sus protagonistas, revela su importancia para entender también su actual contexto, ¿no? Y ahí está, bueno, ese libro se presentó en la UNAM, ese libro empezó a circular también dentro de las redes de los filósofos y las filósofas que trabajan filosofía en México, filosofía mexicana, ¿no? Entonces sí fue un texto que tuvo, digamos, una cierta fortuna. Vamos a la segunda línea de investigación, que se configura, bueno, esto ya lo vimos, por un trabajo de producción en el campo de la didáctica y los modelos de la enseñanza de la filosofía, ¿no?, desarrollados a partir de la problematización inicial del concepto de la tradición y del modelo de competencias en la formación universitaria. Aquí aclaro un poquito más, ¿no?, porque este campo de investigación emerge como necesidad, ¿no? Se dan varias cosas en ese momento, ¿no? Por un lado, estas tendencias de que había que renovar y que había que actualizar los programas, había que evaluarlos, ¿no? Este asunto de los rediseños famosos, y por otro lado, el modelo de las competencias que ya señalaba, ¿no? Y cómo asumían los maestros y las maestras en ese momento ese proceso, ¿no? Por un lado, la crítica al tradicionalismo, ¿no?, a la docencia tradicional, a los modelos anquilosados de la docencia, ¿no? Y entonces lo que el texto plantea desde varias voces es una problematización de las diferentes circunstancias que se dan alrededor de la enseñanza de la filosofía, ¿no?, del contexto de la filosofía. ¿Se enseña filosofía simplemente como historia, o se posibilita el filosofar? Que hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? No se enseña filosofía, se enseña a filosofar, pero para enseñar a filosofar, pues hay que tener una cierta actitud, hay que tener un cierto conocimiento y hay que tener un cierto método, pero no un método pensado desde una visión pedagogizante, digamos, no estricta, ¿no?, sino desde una visión filosófica, ¿no?, una didáctica filosófica, una didáctica de la filosofía, ¿no? Y ya he señalado, pues, el asunto de las competencias que se hipostasiaban
en los diseños, ¿no? Pues donde teníamos, por ejemplo, ¿no? Organizar un programa, ¿no? Y el programa ya estaba premodelado, ¿no? Entonces uno tenía que, sigue siendo así, como que llenar, ¿no? ¿No? Estas son las competencias genéricas, estas son las competencias de la universidad, y etcétera, etcétera. Y las competencias propias tanto de la asignatura como de lo que se busca en realidad en los estudiantes, pues esas no aparecen, no se tomaron jamás en cuenta las competencias filosóficas. Eso pues nos llevó pues a un diálogo y a una discusión con otros colegas, y justamente ese diálogo y esa discusión se ha dado por lo menos en 5 o 6 congresos internacionales de filosofía de la Asociación Filosófica de México. Se dio en el Congreso Iberoamericano de Filosofía que se realizó el año pasado en Portugal, ¿no? Donde coorganizamos este simposio de didáctica de la filosofía. Entonces también esto demuestra que la didáctica de la filosofía es un campo emergente, porque hasta hace relativamente pocos años no se cuestionaba la manera en que las maestras y los maestros daban sus clases, ¿no? Eran así como que eso era incuestionable, ¿no? Pero hoy en día sabemos que tenemos que reconocer que muchos maestros y maestras de filosofía no teníamos formación para dar clases, ¿sí? Más bien repetíamos esquemas, no hay un proceso de formación real, ¿no? Y entonces había que afrontar esta situación, ¿no? Lo que aquí he explorado en esta línea de investigación trata de evaluar no solo mi propia práctica docente, porque finalmente esto también es un espejo, sino el marco institucional que la delimita, desarrolla el análisis de las diferentes experiencias de formación filosófica, de sus limitantes y posibilidades, en particular en la educación media superior y superior. Legítimamente se puede señalar que este eje de investigación se constituye como una problematización de las condiciones factuales y curriculares de la formación filosófica en México y también de sus posibilidades creativas. La literatura en este sentido no es muy abundante, hasta hace algunos años, ¿no? La contraportada de ese texto didáctico de la filosofía, prácticas, retos y expectativas, que se publica en el 2017, clarifica, lo cito: la didáctica de la filosofía implica preguntarse sobre el perfil y los recursos que pone en juego el profesor de filosofía en el aula, a fin de generar en el proceso un filosofar efectivo, dinámico y creativo en los alumnos, más que un mero aprendizaje circunstancial y ortodoxo. Y aquí las influencias que yo puedo reconocer proceden sobre todo de la obra de Cerletti, que de hecho en este libro aparece un texto de Cerletti, y de Obiols, ¿no? Entre otros que han trabajado este campo, ¿no? Aunque también se interconectan configuraciones deleuzianas sobre este campo epistémico complejo, ¿no? Esta es la segunda, digamos, línea de investigación más o menos consistente de las cuestiones que yo he trabajado, ¿no? Y la tercera, que también me gusta mucho y que también tengo la fortuna también de que colegas de otras partes me invitan a algunos proyectos, de participar también en la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, de haber participado también en una experiencia muy padre en el contexto de la pandemia, de un congreso virtual de Filosofía de la Educación en Brasil, y donde pues conocí a muchísimos colegas de muchas partes, ¿no? El otro campo pues es la reflexión crítica orientada hacia el campo de la filosofía de la educación, de sus aspectos éticos, sus fundamentos y sus fines, de su relación con el contexto emergente de la llamada sociedad del conocimiento, del orden neoliberal, ¿no? Y de los aspectos implícitos en esa relación, ¿no? Y ahí pues están estas obras, ¿no? Una más que presentamos el año pasado, el libro, ¿no? El texto también colectivo con otros colegas, la doctora Rebeca, el doctor Tirso, el maestro Félix y algunos otros colegas que participan ahí, el doctor Beuchot, en fin, la doctora Liliana de Ita, pues porque también esa es otra cuestión que hay que señalar. Uno investiga y trabaja fundamentalmente con los amigos.
¿no? Uno no puede trabajar forzadamente con la gente con la que uno no va a congeniar, ¿no? Por eso sigo pensando que la actividad filosófica es una actividad de amigos que a veces se pelean, ¿no? O amigos que a veces difieren, y me parece importante que sea así, ¿no? Pero que siempre aclaran, ¿no? Y siempre mantienen ese diálogo, ¿no? Entonces está este libro, otro libro donde me invitaron a hacer el prólogo, que es un libro más o menos reciente, del 2023, es La Bildung, Historia y Usos Actuales, que es un libro que trata sobre la Bildung, ¿no? Sobre el concepto, el desarrollo del concepto en el romanticismo, sobre el problema de la formación, y aún más interesante, sobre cómo las investigaciones educativas entienden, abordan y trabajan el concepto de formación. Eso me parece importante, ¿no? Porque no hay una profundización. Yo que trabajo en programas de posgrado en la UPN, en una maestría en educación en campo, formación docente, me doy cuenta que no hay una reflexión sobre lo que significa la formación. Y la formación, lo sabemos todos, es un campo fundamental, ¿no? El problema de la formación en el romanticismo, en Hegel, que aparece ahí explícitamente, es importante, ¿no? Me parece muy pertinente, pues, un texto de esta naturaleza, ¿no? Que explique los imaginarios y los usos de un concepto, ¿no? Y el otro texto, del que me invitó un colega también, José Alfonso Villa, es un texto colectivo, se llama Filosofía, Cultura y Educación, ¿no? Y ahí donde yo planteo, en uno de los textos ahí, planteo el asunto de la relación entre la educación o la filosofía de la educación y el humanismo, y el sentido que pueda tener o no pueda tener a partir de un momento de crisis de la cultura, ¿no? Un momento de crisis de la cultura que se da sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esos textos configuran dentro de esta línea, ¿no? Desde mi perspectiva, currículum, medios y fines son parte del mismo proceso que nos llevan a la pregunta: ¿educar para qué? Podemos pensar efectivamente que la educación se constituye plenamente como formación humana. Es lo mismo formación humana que educación. ¿Cuáles son los supuestos filosóficos desde los cuales se configuran los modelos educativos? Mis posturas al respecto o mis filias o mis cercanías teóricas son cercanas a las de Walter Cohen, a las de Andrea Díaz, a las de Paulo Freire y las de Henri Giraud, cuyas ideas justamente intento explorar en una publicación también más o menos reciente, que es Pluralidad Filosófica Norteamericana, un panorama contemporáneo, ¿no? Que justamente este texto, también coordinado por el doctor Tiso y un servidor, pues lo que quiere resaltar es que hay una pluralidad de formas de pensar la filosofía desde distintas perspectivas en el mundo anglosajón, ¿no? Eso es un texto también muy padre, que quizás debería tener mayor reconocimiento, pienso yo, que el que ha tenido hasta la fecha, ¿no? Pienso que las tres líneas de investigación, después de haber hecho esta revisión, ¿no?, de estas líneas de investigación, pienso que estas tres líneas de investigación enunciadas como principales, vamos a entrecomillarlas, se entreveran en un sentido teórico y práctico en torno a mi condición de maestro universitario y de maestro de la UPN. Finalmente tienen que ver con mis intereses, con mis preocupaciones, con mi experiencia, con mi práctica docente, con mi formación, con mis expectativas y con mis utópicos deseos, creo yo, ¿no? Se generan, pues, precisamente a partir de experiencias, encuentros o desencuentros educativos con estudiantes y maestros de preescolar a posgrado, y eso también, tener esta oportunidad también de conocer de viva voz el trabajo de los profesores y profesoras, no solo universitarios, ¿no?, sino de la educación básica, me ha ampliado muchísimo los horizontes de comprensión de esta cuestión compleja que es el campo de lo educativo, ¿no? Y a ellos, insistentemente, a mis estudiantes, a los maestros que son estudiantes en ese sentido, insistentemente menciono que la teoría siempre debe seguir el dinamismo de la realidad, que es
es uno como de mis gritos de guerra, ¿no? Y si lo pensamos desde la filosofía, pues la filosofía no le debe dar la espalda a lo que sucede, ¿no? En el trayecto de lo que uno investiga de base, más allá de la especialización de las líneas de investigación consignadas en el SNI, ¿no?, el Sistema Nacional de Investigadores, se generan sendas e inquietudes. De ahí reconozco 3, a lo mejor son más, que cada vez acaso tienen mayor presencia y que cada vez y a lo mejor van a desplazar a otras, ¿no? Porque uno no necesariamente tiene que estar escribiendo sobre los mismos temas toda la vida, ¿sí? Yo más bien prefiero ir recorriendo distintos intereses, ¿no? La primera senda emergente, y la que creo es la más notable, es de carácter estético, y es la que vincula la filosofía y la literatura, alimentada sobre todo por intereses que giran en torno al Renacimiento tardío, y al barroco en el siglo de oro, ¿no? En este periodo que me parece muy interesante, donde se va configurando una idea de modernidad, pero ver la historia de las ideas, la historia del pensamiento, a partir de la visión literaria, a partir del entrecruce de la filosofía y la literatura, me parece interesante, ¿no? Y en ese sentido es que publicamos nosotros recientemente este libro que presentamos en octubre, la Feria del Libro, que presentamos este año también acá en el Centro Cultural Universitario, y que vamos a presentar la próxima semana en Chihuahua, que se trató de un experimento que salió bien y de una experiencia pandémica que curiosamente salió más que bien, ¿no? De una clase que tuvo verdadero sentido y que hizo florecer la escritura. Y pues, ¿qué más éxito que ese, ¿no? Y entonces el libro se llama Montaigne, el libro y el espejo, y es un acercamiento personal a la literatura desde el ámbito, desde la óptica del ensayo filosófico, y entonces ahí en este texto uno encuentra voces de estudiantes, no solamente estudiantes de filosofía, sino también voces de estudiantes de letras, del Colegio de Letras Hispánicas, que se unieron voluntariamente a este seminario de lectura de esta obra canónica intensa e interesantísima, los ensayos de Montaigne, ¿no? Y que lo aprendimos a disfrutar, ¿no? Y que de alguna manera también diría fue un ejercicio terapéutico, ¿no? Y salió también que lo hicimos un libro. Y Montaigne se le sigue apareciendo como en el horizonte, porque primero porque me identifico con su actitud escéptica, con su desconfianza sobre la naturaleza humana. Montaigne nos habla de lo voluble que somos, ¿no? Y por la defensa de la cultura clásica que hace también, ¿no? Creo que eso tiene sentido, ¿no? Y su savoir-vivre, su saber vivir, ¿no? Esta idea de que creo que sí él asume, ¿no?, de filosofía como forma de vida, ¿no? Entonces, por ahí vamos a seguir en la investigación. Probablemente, si logramos que nos acepten para el año sabático, tenemos ya un proyecto organizado que sería como una segunda parte, ¿no?, de este trabajo de investigación. Luego lo vincularemos a otras cosas, ¿no? Pero Montaigne todavía es un interés que va a dar a futuro. La segunda senda, consistente, porque atraviesa todo lo que hago, ya lo he dicho, lo he estado señalando, que aunque lo niegue, si tomamos en cuenta al menos que no todo lo que uno investiga deriva en un libro o es un paper, es la relativa, ya dijimos, al pensamiento de Foucault, ¿no? En particular en lo que toca las líneas del problema de la subjetividad en la modernidad y de la emergencia de la biopolítica, que creo que también esto es algo que he estado trabajando con más o menos cierta congruencia en los últimos años, ¿no?, que me interesa. He dado, pues ya han sido 2 seminarios sobre Foucault, y ahora también un seminario en particular sobre la hermenéutica del sujeto, y he explorado en los cursos, bueno, estas derivas de la biopolítica en autores como Agamben, Esposito, Chul Han y Negri y otros, ¿no? Y me
me parece muy relevante, e incluso podría decir que estos conceptos de la biopolítica los hemos trabajado, por ejemplo, desde la óptica de la migración, es decir, tratando de enraizarlos o ponerlos en un contexto respecto a problemáticas específicas que evidencian este término, ¿no? ¿Qué más? Y claro, diría yo que las aproximaciones a la filosofía Foucaultiana son esfuerzos personales por comprenderla mejor. En esa línea he publicado artículos sobre Foucault en algunas revistas y en el texto Diversidad y Convergencia Libertaria, ensayo sobre filosofía francesa contemporánea, que coordinó el doctor Tirso Medellín, y a propósito también de, no me acuerdo si fue el sexto o el quinto ciclo de charlas, no me acuerdo la verdad. Fue el primero, bueno, bien, empezamos con los franceses, ¿no? Y entonces, por ahí. La tercera senda de interés creciente, también de alguna manera ya lo he dicho, ya estamos terminando, gira en torno a la filosofía mexicana, pero hasta ahora creo que es más una inquietud que una línea sistemática de investigación. Incluso yo lo he comentado con Tirso, a mí me faltan un montón de lecturas, ¿no? De hecho, he estado depredando libros y todo para tratar yo no emprendo un nuevo proyecto sin tener la bibliografía para poder trabajar, ¿no? Entonces estoy también en esa espera del tiempo para esta lectura paciente que debo tener, porque me parece importante reivindicar la filosofía mexicana, ¿no? Entender el sentido que tiene, ¿no? Son incursiones aún iniciales que de cierta manera creo al final me van a hacer volver al problema de la tradición en filosofía. En esta vertiente lo que sí he trabajado un poco es la filosofía novohispana en la presencia misionera jesuita en los siglos XVI y XVII, ¿no? Ese es un primer abordaje que yo he hecho, ¿no? Justamente el año pasado estuvimos dando una conferencia sobre esto, ¿no? El lugar de Francisco Eusebio Quino en la obra jesuítica, ¿no? En el contexto de los procesos de evangelización en el siglo XVI. Un poco para el cierre, les comento los dos proyectos más. Hay proyectos, hay mucha ambición. No todas las cosas, también hay que decirlo, se materializan en los tiempos en los que uno quiere. Hay cosas que también son fugaces, ¿no? También yo trato casi siempre de llevarlos a cabo, pero no siempre es así. El primero, pues ya les dije, ¿no? Trabajar la relación entre filosofía y literatura, profundizando en otros aspectos de la obra de Montaigne. Y el segundo, que diríamos, sí empiezo un poquito a trabajarlo, a propósito de la línea de investigación en torno a la existencia o no de una tradición filosófica en la Facultad de Filosofía y Letras, se concentrará en la presencia y el legado del filósofo marxista Adolfo Sánchez Vázquez en los horizontes formativos de las y los estudiantes del Colegio de Filosofía. El doctor Sánchez Vázquez dio varios cursos, estuvo muy cercano en un determinado periodo con la facultad, sin duda alguna tuvo alguna influencia, como la tuvo también Elie de Voltaire, o como la tuvo desde otra perspectiva Mario Bunge, ¿no? Y son como que aspectos que habría que retomar, ¿no? Que habría que replantear, que no se queden perdidos también. Creo que otra cuestión es que también como que sería como una especie de admitir cierta contradicción en uno, es que de repente no ahondamos lo suficiente en lo que ha acontecido en nuestra facultad, porque no la conocemos, no lo conocemos solamente por referencias de otros, pero no hay actualmente un trabajo arqueológico, justamente, ¿no? Un trabajo de recuperación de toda esa historia que se ha dado en la facultad, no solamente en la filosofía, sino en la presencia de historiadores, en la presencia de poetas, en la presencia de grandes figuras de la cultura, ¿no? Que también algo nos han dejado en la Facultad de Filosofía y Letras. Es algo más que los bajorrelieves, ¿no? que vemos ahí cuando entramos, ¿no? de Federico Cantú, ¿no? Eso habría que dotarlo de sustancia, eso que es tan bello, desde mi perspectiva, habría que dotarlo de sustancia, ¿no? Entonces,
Este proyecto, que estoy bastante ilusionado, ¿no? Trata de cartografiar las diversas influencias filosóficas más allá de las reconocidas oficialmente, para pensar el trayecto de existencia de los casi 75 años de la carrera de filosofía en la universidad. Pienso que sería un buen regalo para la carrera señalar que hay algo más que lo que se reconoce como monumento, y que hay voces que tienen plena vigencia si las pensamos, si las conocemos, si las dialogamos, si las discutimos. Es una investigación que promete, pero que ahorita se concentra sobre todo en la fase documental, y es una investigación que eventualmente pues también hará la invitación a los colegas, a las y los estudiantes que les interese pues a participar. Llego al epílogo, porque ya les hablé de mi tesis y ya no quiero aburrir más, ¿no? Cierro entonces. Quizás el asunto al final y antes que todo resida en generarse una identidad sobre uno mismo, en lugar de pensar en que el objetivo es establecer algún tipo de tradición filosófica. Creo que al final de cuentas, dándole la vuelta a todo después de pensarlo, el asunto es generarse una identidad. Si uno contribuye o no a una identidad colectiva, esa es otra historia, ¿no? Tarea pues a la que solo podemos contribuir individualmente, y que no siempre y que no necesariamente implica pensar la filosofía como aquello que reside tan solo en las aulas, y es otra de las cuestiones que también he aprendido, ¿no? Y que ha generado con otros queridos colegas la comunidad filosófica Monterrey, y eso ha enriquecido notablemente también las propias concepciones, mis propias concepciones sobre la filosofía. Creo que más bien es al contrario, se trata de generar ideas, pensamientos, propuestas que tengan como destinatarios la comunidad toda, que esa es una tarea pendiente, ¿no? Desarrollar esa tarea tan simple, tan clásica y a la vez tan compleja de ser un tábano en tiempos cínicos. Gracias. Pues bueno, rápidamente, preguntas, comentarios sobre esta plática. Rolando, cuando haces alusión a la formación de maestros, el reto de la formación de maestros en la universidad, bueno, todos los, al menos en la facultad, me viene a la memoria algo que te podría tal vez interesar, si es que por ahí puedes rescatar documentos. La facultad en un momento formó un instituto de formación de maestros. Estaba por aquí el edificio, adelante. Era toda una estructura en la que estudiantes de sociología, de filosofía, eran seleccionados o invitados, becados en la época de licenciado Tomás González de Luna, y a la par que estaban ya en sus últimos semestres, estaban siendo capacitados didácticamente para incorporarse a las aulas, puesto que muchos maestros, tú lo acabas de mencionar, en ese periodo eran invitados, sobre todo muchos de la Facultad de Filosofía de la UNAM, en el aspecto de filosofía, en letras, en historia. En ese periodo prácticamente estuvimos ligados a la UNAM. Pero la propuesta de Licenciado Tomás era eso, formar maestros. Ahora, no tengo conocimiento del cuerpo teórico, el cuerpo metodológico, los fines, los objetivos y la misma trayectoria, pero a lo mejor podrías investigar en los archivos de la facultad ese proyecto. Lamentablemente, por alguna razón que desconozco, no tuvo continuidad. Se terminó, pero digo, había toda una estructura y un presupuesto, puesto que venían, inclusive había una casa por esos rumbos también, donde venían los maestros de la facultad de la UNAM a preparar y a dar clases. Entonces había toda una estructura logística que por ahí debe de existir documentos que sirven para rastrear más o menos el proceso de la formación de maestros de filosofía. Sí, muchas gracias, ¿no? Sí, definitivamente que pues ahí están los archivos, ¿no? El problema es que
primero hubo que rastrear los archivos y ver quién los tenía, ¿no? Pues ese fue el primer reto, ¿no? Pero sí hay que recuperar esa historia. De hecho, nosotros entrevistamos al doctor Tomás. En la entrevista que le hicimos, pues no lo menciona así expresamente, lo dice que en líneas muy generales, ¿no? Pero este José Luis estuvo ahí. Pero bueno, dentro del proyecto de Sánchez Vázquez también van entrevistas y vamos a aprovechar también para esos testimoniales, ¿no? Sí, es importante. Y luego también pues tratar de averiguar y por qué esto que tenía todo sentido se perdió, ¿sí? Inclusive había una escuela de inglés para niños. La facultad tenía una escuela para niños. Estaba por Padre Mier de Venustiano Carranza, como a unos 20 metros. Ahí había una institución de escuelas de niños que la facultad estaba impulsando. Pues sí, es el asunto de la formación, ¿no? Finalmente. Te agradezco la pista. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hablamos de esta tradición filosófica, o sea, usted, por ejemplo, menciona que es como generarla desde uno mismo. Pero, por ejemplo, cuando uno ve como el mapeo, digamos, histórico aquí en Monterrey, es como pareciera que la tradición filosófica es lo que usted menciona, de emigrar a otro lugar, prepararse a lo mejor con la filosofía que no puedes encontrar aquí porque pues el contexto a lo mejor industrial y todo eso pues no te lo permite, porque es un hecho que muchos maestros de filosofía y letras pues o sea se preparan afuera, hacen maestría, doctorado en otro lugar y luego regresan ya digamos con ese tipo de perspectivas como para ahora sí tratar de transmitirlas. Entonces yo creo que, o sea, como comentario, tal vez ese tipo de tradición filosófica, digo, si pudiéramos como esbozar una, sería esa, ¿no? O sea, como esa necesidad de emigrar y de regresar. Sí, a diferencia de lo que uno puede ver en las facultades de filosofía, en las escuelas de humanidades de filosofía, en el centro, por ejemplo, tú vas y, no sé, vas a Puebla y, bueno, ahí está Heidegger, gente que investiga Heidegger, ¿no? Con densidad, o que investiga filosofía novohispana, ¿no? Muy importante. O sea, núcleos de investigación también, ¿no? También las condiciones de las escuelas son distintas y el marco de las exigencias son distintas. Aquí la universidad no da el contexto en realidad y el apoyo suficiente como para dedicarse a investigar. Ese es el otro asunto. Es difícil investigar en el contexto de las exigencias de la propia universidad. Y cuando hablo de que no hay una tradición, pues al menos no hay una tradición reconocida, ¿no? Como, no sé, la hermenéutica o la fenomenología, algo que vaya formando, ¿no? Yo creo que estamos en el proceso también y hay que puntualizarlo. Antes en la licenciatura, pues el perfil del profesor no era el perfil del profesor investigador, era un perfil docente, ¿sí? Era un perfil docente que de repente hacía alguna investigación o algo, pero no era una exigencia por accidente, por accidente o por vocación, pero no era así como una exigencia. Pero el perfil del colegio de filosofía, estoy hablando del colegio de filosofía, no hablo de la facultad en términos generales, pues se fue cambiando y se fue transformando, ¿no? Entonces ahora, hoy sí podemos decir que el perfil de las y los profesores es mayormente en investigación filosófica, tienen sus posgrados. Un tema sería, ¿qué hicieron los primeros egresados de filosofía? Se formaron, ¿cuál fue su campo? ¿Qué desempeño tuvieron? ¿Qué aportaron? ¿Qué saberes? ¿Qué hicieron? Me viene a la mente, por ejemplo, Consuelo Botello, la primera mujer titulada de filosofía. Y se conoce más por su participación política. ¿No? Pues es que sí fue muy diverso, ¿no? También, pocos se dedicaron a la docencia, muchos... Medirichaga, los Medirichaga. La historia, por ejemplo, ¿no? Pero sí, también conviene rastrear eso, ¿no? Es cierto. Digamos lo que es la profesionalización de la filosofía, eso lo abordamos en el inventario, digamos es más o menos reciente en el sentido de formación en investigación. Y la formación en investigación es la respuesta también a una necesidad formativa también de los propios estudiantes, ¿sí? Se requería que los profesores tuvieran esa formación para que mejoraran también sus propios procesos didácticos, ¿no? Y en la facultad creo que eso sí ha ido cambiando y hay una planta aún insuficiente, ¿no? Pero hay una planta de profesores jóvenes, unos más jóvenes que otros, ¿no? Que creo que pueden generar eventualmente una tradición, pero yo aquí por eso decía como que me desdigo, ¿no?
ya a estas alturas del partido, para mí, lo importante es lo que yo pueda aportar, ¿no? Si contribuyen algo a lo otro, qué bueno, ¿sí? Pero esos procesos son así. No creo que en el contexto de nuestra facultad, en el contexto de las posibilidades de la filosofía, vayamos a generar una tradición en el corto ni en el mediano plazo. Eso es algo como abierto, ¿no? Y sí es cierto, muchos tienen que formarse en otra parte, a veces migran y no regresan también. Y muchos también con formación fuerte, ¿no? Luego no son reconocidos, ¿no? O tienen que huir, como Severo Iglesias, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los verdaderos filósofos que hemos tenido aquí en Nuevo León, ¿no? Uno de los más consistentes y de la obra más importante, me parece. En Michoacán, ¿no? Michoacán, y luego ya regresó muchos años después. O sea, aquí también ha habido una circunstancia política también, ¿no? También es parte de lo que se cuenta en el inventario, ¿no? Los encuentros y desencuentros entre las corrientes marxistas y las corrientes neotonistas, ¿no? Entre derecha y izquierda. Sí, Basabe tiene una producción muy complicada. Sí, claro, sí. Pero yo insisto, la filosofía que a mí me interesa es la filosofía viva, no la filosofía del recuerdo. Claro, es importante conocer la obra, ¿no? Es importante formarse, pero eso no es suficiente, por lo menos desde mi punto de vista. Felipe. Maestro, veo que su currículum es muy rico en temas de la docencia y la didáctica de la filosofía. ¿Cree usted que ha permeado ese esfuerzo que ha hecho para mejorar los sistemas docentes de la filosofía en la propia facultad de la universidad? Sería muy presuntuoso si dijera que sí. Afortunadamente. Pero yo creo que sí hay circunstancias que están haciendo modificar las prácticas, y creo que sí, por eso hablaba de esa nueva generación que es más consciente, ¿no? Porque varios de los que han trabajado en estos textos, ¿no? Son colegas, ¿no? El propio Tirso, el maestro Félix, etcétera, son colegas que eventualmente nosotros tenemos que responder a una circunstancia, ¿no? Y nosotros sabemos que hay más posibilidad de formar esa tradición si somos buenos formadores, ¿sí? Y ahí sí son bien importantes estos aspectos didácticos, porque tenemos que entender el contexto y el perfil de las y los estudiantes, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No es el mismo perfil del estudiante de hace 30 o 40 años, no es la misma sociedad, ¿sí? No es la misma cultura, digamos, ¿no? Y ya lo dije, o sea, vivimos en un contexto del predominio del cinismo en todas las esferas, en las sociales, en las políticas, ¿no? Vivimos la política como espectáculo. Requerimos una filosofía así clara, contundente, requerimos una actitud parresiástica, defensa de la verdad, ¿no? Y de la no simulación. Eso me parece importante. Y mi segunda pregunta, en temas del concepto de la filosofía como madre de otras ciencias, podríamos llamarle humanísticas, ¿hasta dónde, cuando menos en Nuevo León, podría ser que influyera en la parte curricular de primarias, secundarias, prepas, y si no, cuando menos en el nivel superior de profesional, para que se incluyan temas de ética, de lógica, de conceptos humanísticos que le vayan a servir al alumno para que cuando esté en la vida de adulto y profesional sea un hombre no solo con preparaciones técnicas de ciertos estudios, sino un ser más humano que puede influir en una mejor sociedad. Bueno, eso que usted me dice, Felipe, pues era el humanismo en el que pensaban Alfonso Reyes y Raúl Rangel Frías. Justamente esas palabras que usted está diciendo, ese era el horizonte en el que pensaban la universidad, ¿no? La universidad pensada no solamente como formadora de saberes técnicos, ¿no? En los sujetos, ¿no? Sino de formación
personas. Aquí lo que problematizamos es hasta dónde esta visión del discurso fundante, como yo lo digo, se fue transformando, ¿no? En el contexto del paso de los años, en la transformación que opera también en la educación bajo la lógica del neoliberalismo, porque la universidad no estaba exenta de ese proceso, ¿no? Y yo creo que sí, las humanidades se han empobrecido, la presencia de la filosofía se ha empobrecido, que esté reconocida en el artículo 3 constitucional, la filosofía, la lógica, la ética ha desaparecido en las recientes reformas en el bachillerato, en un gobierno humanista y no neoliberal. Bueno, hay toda una discusión al respecto, ¿no? Entonces creo que, por un lado, defensa, resistencia y persistencia de la filosofía y de las humanidades, entendidas no como en esta perspectiva nostálgica, ¿no? De traigamos a los griegos a todas las cosas, ¿no? Sino pensando el contexto, ¿no? Digamos, asumiendo lo que valioso pueda tener esa herencia y lo que el sentido positivo pueda tener esa herencia, ¿no? Ahí hay otra discusión que se genera, ¿no? Entre los que añoran la defensa del humanismo y los antihumanistas, ¿no? Es una discusión rica también, ¿no? Pero es válido el rescate del pensamiento filosófico griego, es fundamental. Claro, sí. Porque el proceso educativo, yo creo que porque estamos por eso, porque adolecemos de esa formación, ética y lógica fueron sacadas de la currícula de la prepa. Y ahí no tuvimos una defensa, los que éramos estudiantes de época, una posición beligerante, sino que simplemente dejamos hacer cosas. Y con respecto a lo que dice el compañero, ya han existido propuestas. Me acuerdo que Mario Aguilera traía la propuesta de fundar una escuela de filosofía para niños, o filosofía para niños, tomando como modelo lo que se hace en Argentina. Y llegó a ser, tengo entendido, que llegó a ser este modelo aterrizado en Chiapas. Bueno, allá sí configuraron comunidades, ¿no? de formación en filosofía para niñas y niños, ¿no? Y en otras regiones han desarrollado el campo de las prácticas filosóficas o el campo de la consultoría filosófica. Cuestiones que apenas sí hemos tocado en la currícula oficial, ¿no? Yo creo que más bien hay y con esto cierro, una desestructuración o un empobrecimiento curricular de la filosofía que se tecnifica cada vez más y que le da menos herramientas formativas a los estudiantes. Esa es mi postura al respecto, ¿no? Pienso que a veces la propia universidad invade la autonomía de la formación. Eso diría. No solamente en filosofía, sino también en otras carreras, ¿no? Pero en particular, de lo que tiene que ver con filosofía, me parece que sí. Profesor. Sí, bueno, una última pregunta o dos. ¿Quieres comentar algo? Sí, yo también. Dos comentarios breves porque ya no queda mucho tiempo. Tiempo queda. En la casa universitaria. Bueno, pues yo es relativamente sencillo mi planteamiento y es a partir de un reconocimiento al trabajo del filósofo Rolando Quircos Bobbio, amigo y maestro de muchos de nosotros, pero también, como dicen, yo no quiero hacer una pregunta, pero tampoco quiero hacer un comentario, yo quiero hacer una amenaza, una advertencia, y esto es fundamental. La vida nos es tan corta, no sé si la vivimos tan rápido y se nos presenta tan fugaz, que en realidad, aunque queramos hacer todas estas cosas que tanto nos advierten y tanto nos piden de muchos lados, que defendamos la filosofía en la vida pública y en la educación pública, que hagamos e historiografemos nuestra tradición y nuestra historia filosófica, que trabajemos en las mejores formas para enseñar la filosofía y para investigar sobre filosofía, que escribamos sobre eso y que además tratemos de hacer la filosofía o de impulsar la filosofía fuera de las aulas. Todo eso dirigido hacia una pequeña carrerita donde vemos un grupo de un poco más de 10 maestros, pero digamos un grupo de 6 o 7 profesores que quieren o pretenden que asumamos todo eso. Y probablemente lo estamos tratando de hacer.
Sin embargo, hay un riesgo, y ahí es donde está la advertencia y la amenaza. El riesgo está, y eso es lo que te advierto, es que probablemente tras tanta tarea y tras tanto esfuerzo, corramos el riesgo de no escuchar tu verdadera voz, tu forma de pensar, no solo tu forma de vivir y reaccionar ante el mundo, en ese dar, en esa solidaridad, en esa empatía, en ese compromiso y en ese amor hacia los demás, porque de qué otra forma todo lo que has hecho, lo que has escrito, podría decirse, ¿no? Es un dar para los demás, pero necesitamos un poco de egoísmo de tu parte, porque me parece que tu voz todavía falta por ser escuchada, y ahí hay una muy potente. Y si te amenazo con ello, o sea, tienes que hacerlo, porque al final de cuentas, el mayor acto de amor que podemos esperar de ti es que nos des a ti, no la recuperación de lo que hicieron los demás. Y me parece que eso es muy, muy importante. No, pues gracias, ¿no? Coincido, no puedo más que coincidir, ¿no? También a veces uno es excesivamente generoso con el tiempo que no volverá, y por eso digo, por eso cierro así, ¿no? Porque al final de este texto, que lo hice muy rápido, digo, pues es que en realidad lo que uno tiene que fundar, lo tiene que fundar sobre uno mismo, ¿no? Y tiene que ser, como tú dices, un tanto egoísta, ¿no? Un tanto egoísta. Dar y dar en todas partes a veces deja de tener sentido. Tienes que hacer una pausa. Yo en este momento estoy buscando esa pausa, ese silencio, ¿no? Sería maravilloso. Por eso Montaigne es como el horizonte, ¿no? Montaigne a los 38 años se va a su castillo y ya no se preocupa de nada más, pero yo no soy Montaigne ni tengo un castillo y soy del club de los que critica a cierta candidata que a los 60 años no ha hecho fortuna. Pero sí, es el momento de la pausa y es el momento de volver a uno, sí. Coincido y está justamente en los planes porque sí. Sí, las demás tareas las asumimos todos. Y si no las asumimos todos, pues entonces no se hace. Porque no puede caer en solo una persona, en este caso tú que eres Linares, o en un pequeño grupo. Por eso trabajamos en hacerlo colectivo. Pero ya también es momento de que no ahorita, pero sí pronto, empieces a trabajar, creo yo, en lo que realmente has querido decir durante tanto tiempo. Yo te conocí a ti por un texto que escribiste en el Diario de Monterrey hace como 25 años y que nos llevó Mario Aguilera a una clase que nos dio, a la única clase que nos dio de una materia que se llamó Filosofía de la Educación o algo así, y fue la única clase que nos dio porque no volvió a parar su profesión. Y esa vez nos dijo, miren, esto es lo que yo entiendo por filosofía. Y una pequeña columna de un joven reportero, o escritor, editorialista, lo que fueras en ese entonces, del periódico El Porvenir. Una columnita que espero que tú todavía conserves, pero yo conservo en el recuerdo de que lo que él decía, y lo decía con tanta admiración, que me parecía una exageración, y que ahora veo que no, porque ahora que te conozco me doy cuenta de que no. Y esa voz yo creo que es la que se ha quedado un poco en pausa, por estar defendiendo, por estar construyendo, por estar compartiendo, por estar dando. Pues ya es momento también de construir o cerrar muchos ciclos para poder dar con más fuerza lo que verdaderamente tienes. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, no, perdón, si no tiene tiempo. Pueden seguir platicando aquí con Fernando, más afuera. Bueno, pues muchas gracias. Los esperamos el próximo mes, el 24 de mayo, investigaciones filosóficas sobre la paz, con Rivas. Muchas gracias. Gracias.